Y ha llegado un momento que yo sé que todos ustedes esperan, al igual que nosotros aquí en el estudio, la intervención, o mejor dicho, esta conversación con el doctor Luis Ortega, que ya se encuentra con nosotros para hablar acerca de un tema sumamente importante para toda la población, el abuso infantil. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Como tú dices, es un tema que es muy importante, pero muy poco hablado. La incidencia de abuso infantil en el mundo es demasiado alta. Una de cada 5 niñas han sido abusadas en su infancia y 1 de cada 8 niños o 13 niños, dependiendo de la población donde nos estemos, pues van a ser abusados. Y ese es un problema real, del cual solo hablamos cuando en los titulares de las noticias o en algún tipo de película comenzamos a ver sobre este tema. Yo sé que mucha gente en sus casas diría, pero qué alto es el índice, o sea, quizás uno no se cuida tanto y dicen que las desgracias más grandes, doctor, pasan con los más cercanos. Eso es. Entonces, me imagino que una de las prevenciones que hay que tomar en primera instancia es el hecho de aquellas personas que se encuentran más de cerca. Eso es así. Tú dijiste un dato muy asertivo, que es 80% de las veces que el agresor va a agredir a un niño es cercano a la familia, está dentro de la casa o está en el entorno muy cercano, amigos, familiares, vecinos, otros adolescentes. Hay que tener muy en cuenta de quiénes están con nuestros niños, quienes cuidan a nuestros niños, incluso las que son los que nos ayudan, las que nos ayudan a nivel del hogar. Esas personas tenemos que estar totalmente monitorizando para ver si hay señales que nos digan nuestros niños de que esa persona o alguna persona puede estar agrediéndolo sexualmente. Totalmente. Doctor, ya posterior a que suceden este tipo de situaciones y obviamente las familias se encuentran enfrentando junto a la persona agredida por esto, ¿cómo pueden mitigar, digamos, verdad, el dolor del infante que ha pasado por esta situación? ¿Cómo pueden? Porque estamos hablando que en el tramo de la adolescencia, ya cuando van a ser adultos, hay personas que nunca logran superarlo. Claro, mira, lo principal es prevenirlo y podemos hablar después cómo tratar de prevenirlo y ver las señales. Pero para tratarlo tenemos que llevarlo a lugares especializados de trauma infantil, psicológico y sexual, porque no es fácil tratar este tipo de marca que deja ese trauma infantil, ese estrés postraumático que va a crear esta situación. Es importante llevar a un equipo de psicólogos, de psiquiatras, donde puedan intervenir y, como tú dices, mitigar lo que es la secuela que se le va a dejar como quiera ese trauma a nivel sexual. Sí, así es. O sea, posteriormente todo lo que sucede, la verdad es sumamente lamentable. Lo decía hace un momento, hay personas adultos que nunca logran superar este tipo de situaciones. Y usted hablaba de la prevención, un punto muy importante para todas las personas que nos están sintonizando. ¿Cuáles son esas cosas, obviamente, aparte de los más cercanos? Claro. ¿Cuáles son esos puntos que se deben tomar en cuenta? Regularmente los niños dicen cuando lo están molestando sexualmente o cuando ha sido agredido sexualmente, lo dicen pero de forma no verbal, lo dicen con el cambio de conducta, muchas veces no comen como deberían comer, trastorno del sueño es muy frecuente, cuando comienzan a tener actitudes o comportamientos muy sexualizados a muy temprana edad, cuando comienzan a ver lo que es ya en la adolescencia, cuando se automutilan con ideas suicidas, esos cambios de humor, esa irritabilidad, muchas veces es porque ese niño o ese adolescente está pasando por un trauma sexual en ese momento o lo tuvo, como tú decías, en el pasado. Hay que especificar que la mayoría de los traumas sexuales se identifican después de la adolescencia, después de los 18 años, porque los infantes son muy poco dados en dar la información, más la manipulación del que es el agresor, que comienza a decirle que le va a hacer daño a sus padres, o que es un secreto, o comienza a hacerlo de manera muy sutil, o utilizando manipulaciones psicológicas con estos niños muy pequeños, pues que son más fáciles para poder caer. Entonces, el que un niño no lo haya dicho antes no quiere decir que se deba dejar así. Es muy frecuente en nuestra población ay, eso no pasa nada, eso pasó, eso hace mucho tiempo. No, hay que intervenir incluso después de años, porque siempre hay una cicatriz que hay que arreglar. Dígame algo, doctor, y por ejemplo, para uno identificar, si se puede, obviamente, en quizás esas personas que agreden a los infantes,
¿Hay características que te pueden dar indicios de que esa persona quizás no debe acercarse o no es una persona confiable para tú dejar a tu pequeño? Lo que pasa es que cuando tenemos una persona que no somos confiables a ella, nosotros siempre estamos en alerta. Pero las personas que son condescendientes, que son amables, que ayudan mucho, que son muy cariñosas, pues entonces tendemos nosotros como padres o como adultos a bajar la guardia. A esas personas también tenemos que monitorizarlas. Incluso algunas veces hay que monitorizarlas más. ¿Por qué? Porque en la confianza es que está el peligro. En este caso, la mayoría de veces que agrede a un niño o a un adolescente, esa persona era muy amable con el niño, le daba muchos abrazos, le daba regalos, y eso es parte del mecanismo que utilizan estos agresores. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con los que nosotros pensamos que pueden agredirlos, pero también con el entorno en general, incluyendo las personas que son amables. No quiere decir que aislemos a nuestros niños, pero definitivamente tenemos que estar siempre atentos, poner cámaras, hablar con el niño, decir cómo es la relación con fulanito, con su vecino, con su amiguito, con su padre, con su padrastro, cómo es la relación con él, cómo se está interactuando, tú te sientes cómodo. Esa información es la que nos puede prevenir y adelantarnos a que ese niño no se está sintiendo cómodo cuando está con el padrastro o con el vecino, y eso puede prevenir lo que es el problema de que no llegue el abuso sexual, que es lo que queremos al final. Bueno, podríamos pasarnos toda una tarde hablando de este tema. Es un tema sumamente interesante, doctor, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a darle las redes a la gente para que así, de esa manera, si usted tiene alguna situación, pues pueda contactar al doctor. Bueno, nos pueden buscar en Psikids, @Psikids, para todo lo que tiene que ver en salud mental, y a nuestro teléfono 809-868-3108. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por siempre acompañarnos en esta emisión meridiana. Desiree Santos estuvo con ustedes, acompañándoles durante una hora informativa. Les invitamos para que se queden con toda nuestra programación.